A veces os habréis preguntado cómo hacer un mapa animado, como presentación de alguna ruta o viaje. Existen muchas formas según las posibilidades del editor que estéis usando, pero en este vídeo os voy a mostrar lo fácil y rápido que es hacerlo en Nitro. Vayamos directos al programa. Una vez que lo abrimos y tenemos esa interfaz solo con el viewer de rigor, la ajustamos y clicaremos sobre ese mismo nodo con el botón derecho del ratón. Nos vamos a la sección de Draw en las opciones que aparecen y escogeremos RotoPaint. Este es un nodo que nos permite diferentes formas de dibujo, que ahora veremos. Primero, para poder tener la referencia de la ruta, necesitamos un map. Clicamos de nuevo con el botón derecho del mouse, pero en esta ocasión sobre el nodo RotoPaint. En el menú iremos a la sección de Image y escogeremos Read, que es el nodo que nos ayuda a cargar imágenes o vídeo. En el navegador que nos aparece buscaremos la carpeta que contiene nuestro mapa y escogeremos su archivo. Ya lo tenemos visible. De nuevo nos iremos al nodo de RotoPaint con un doble clic, lo que mostrará la ventana de sus propiedades. Nos iremos a esta herramienta y escogeremos Pencil Tool. Aquí arriba podemos escoger el color de la ruta, pero que se puede modificar más tarde. He clicado y ya se ha creado el primer punto de ruta, pero no os preocupéis porque más tarde veréis cómo la podemos modificar. Comenzamos a dibujar nuestra ruta por medio de puntos. Una vez ya la tengamos finalizada, debemos darle Enter para que el programa sepa que hemos llegado al final de esa ruta o capa. Si nos acercamos ahora a la ruta con el puntero, veréis que cambia a un dedo, pero si intentamos modificarla, entonces se mueve toda la ruta. Para modificar los puntos hay que posicionarse directamente sobre el punto en cuestión, apareciendo una cruz, con lo que entonces podemos mover ese punto en concreto. Voy a mover de nuevo la ruta a su posición y ajustar algunos puntos. Ahora, si nos vamos a las propiedades del nodo y seleccionamos la pestaña de Stroke, le daremos doble clic a ese cuadrado ya que nos ha modificado de nuevo el color de la ruta. Con la opción Brush Size podemos modificar el grosor de la línea. El Brush Spacing nos ayudará si deseamos dar espacio a los múltiples puntos que componen la ruta. Haré zoom para que lo veáis. ¿Veis que está compuesta por cientos de puntos? Pues eso es lo que modifica ese valor. El Brush Hardness nos permite ajustar la dureza de la línea, es decir, un borde más duro o suave. Ahora, para crear la animación, nos posicionaremos primero en el fotograma donde deseamos que acabe la animación. Nos iremos a estas ventanitas donde clicando con el botón derecho del mouse escogeremos la opción de Set Key, lo que activa los fotogramas clave y lo dejaremos con el valor 1. Ahora nos vamos al inicio del clip y ese valor lo cambiaremos a 0, lo que hará que se cree otro fotograma clave. Por defecto la ruta siempre es visible por una pequeña línea que en el primer cuadrado de su capa determinaremos el color, haciendo que se confunda más con el fondo. Probaremos ahora la animación y parece que funciona bien, pero el color no acaba de gustarme. Le aumento un poco el grosor y le pongo un color rojo intenso. Solo nos queda exportar, para lo cual vamos a clicar sobre el nodo de RotoPaint con el botón derecho del mouse y en la sección de Image escogemos el nodo Write. Lo primero que hace es pedirnos el lugar y el nombre del archivo resultante. Yo deseo un vídeo MP4, por lo que solo poniéndole al archivo su terminación, el programa escoge el códec adecuado. Si no ha habido ningún error, en la ventana que aparece con las propiedades del archivo a exportar, solo tendremos que pulsar el botón de Render de abajo. Nos mostrará el avance de la tarea que realiza y en unos segundos habrá terminado. Vamos a comprobar cómo nos ha quedado. Ha quedado bastante bien, ¿no? Y como veis, la fina línea que nos marcaba el camino de la ruta no aparece en el vídeo final.
El nodo RotoPaint tiene otras formas de crear líneas no solo rectas ni por puntos, pero eso lo dejo para otros tutoriales, donde mostraremos otros ejemplos de uso. Espero que os haya gustado y que comentéis si tenéis dudas, sugerencias o queréis saber algo más sobre Neutron. Un fuerte abrazo amigos y hasta el próximo vídeo. Chao.